Hola amigos, buenos días. Sois muchos los que me habéis escrito en diferentes comentarios pidiéndome que haga un vídeo sobre cómo podéis quitar el olor de la orina del gato. El gato os ha orinado en diferentes puntos de la casa, la cama, los muebles, lo que sea, la alfombra, y necesitáis quitar ese desagradable olor. Pero necesitáis, por la situación en la que estamos todos los países de crisis mundial, pues alguna manera de haceros vosotros mismos algún neutralizador de olores casero, algo que sea fácil y que de verdad quite ese olor. Pues es de esto de lo que va a ir este vídeo, de explicaros cómo os lo podéis hacer fácilmente por apenas nada de dinero, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer paso que tenéis que hacer siempre que detectéis que vuestro gato ha orinado en cualquier sitio de la casa, me da igual que sea la alfombra, los muebles, etcétera, lo que tenéis que hacer siempre es aplicar papel absorbente de cocina. Esto es fundamental, porque aunque no haya ya líquido, aquello estará mojado y es importante que recojáis la máxima cantidad de orín, lo máximo. Aunque no veáis nada, tú aprieta con el papel, déjalo actuar un rato y que absorba. Y ya luego actuaremos sobre el olor y sobre la limpieza de la mancha que te habrá dejado. El primer neutralizante de olores que te voy a explicar es sencillísimo de hacer. Solo necesitas 3 ingredientes: bicarbonato, agua oxigenada y un poquito de fregaplatos. Y es sencillísimo de hacer. Coges en un recipiente y pones la misma cantidad de bicarbonato y de agua oxigenada. ¿Que necesitas una tacita? Pues una tacita de bicarbonato y una tacita de agua oxigenada. Lo pones en el recipiente, lo mezclas y le añades, por ejemplo, una cucharadita o media cucharadita de detergente, el que utilices, del fregaplatos, el normal, el que de todos los días, no hace falta ninguna marca rara ni nada, funcionan todos igual. Esto lo mueves y te quedará algo, pues, una cosa cremosa. Con esto coges una esponja y lo impregnas y empiezas circularmente a darle. Lo aclaras con agua. Que sigue oliendo, mojas y otra vez. Y calma, es lo que hay. Funciona. Este tipo de neutralizante yo lo recomiendo más para muebles o objetos resistentes, que no sean especialmente delicados, que no sea algún tipo de sábana o algo que de verdad pueda dañarse, porque lógicamente la asociación de bicarbonato y agua oxigenada puede dañarte algún objeto, pero alguna sábana o algo tal, pero para la gran mayoría, incluso para las alfombras, funciona muy bien. Si tu gato se ha orinado sobre alguna tela o alfombra muy delicada, en este caso te recomiendo que hagas algo mucho más sencillo que lo anterior, todavía más. En vez de bicarbonato y agua oxigenada, simplemente con vinagre blanco, y agua vas a tener suficiente. Coges la misma medida de vinagre blanco, del más suave que hay en el supermercado, y la misma cantidad de agua, una tacita, lo mezclas y es el mismo proceso, paciencia a darle. El vinagre, el ácido acético, tiene mucha capacidad de eliminar las partículas de olor del orín del gato, aunque sea muy potente y muy penetrante. Y te recomiendo que lo hagas lo antes posible que detectes el orín, porque el orín de gato es, aparte de muy oloroso, bastante corrosivo para telas, alfombras y demás. Hablemos ahora del olor del arenero, porque el arenero también es un sitio donde se acumula mucho olor de orina de gato. Y aquí tenéis que hacer varias cosas. Como remedio casero, que funciona muy bien, es que pongáis serrín de madera en la base del arenero, que luego lo cubráis de arena. Esto capta y retiene mucha humedad y disimula mucho el olor de orina de gato. Otra opción es estas arenas que son artificiales, que se van cogiendo, cuando se mojan, cogen humedad del pipí, aumentan de tamaño, lo retienen, aquello no gotea, pero es que además el producto no huele. No compréis arenas perfumadas, no os lo recomiendo, porque las arenas perfumadas por lo general provocan el rechazo del gato. Y por último, hay también unos cacharros que funcionan muy bien. Yo, la verdad es que la gente que los tiene está muy contenta con ellos, que lo que haces es ponerlos al lado del arenero y despiden o sueltan una sustancia que ni huele, ni para el gato ni para ti, pero que capta las partículas del olor, las neutraliza. Además son cacharros que
Hombre, tienes que hacer una inversión inicial, no sé si se valen 20 y algo euros, pero lo bueno que tienes es que lo compras, no hace falta que compres pila porque se autorrecargan en el ordenador mismo con un cable USB, es muy fácil de recargar y eso lo tienes prácticamente de por vida, al lado del arenero. Al gato no le molesta, no ve ningún objeto raro y aquello va soltando las partículas estas que captan el olor y funciona muy bien. Y nada más, simplemente era eso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.